Uno de los retos más grandes que experimentamos cuando queremos sanar es la culpa, es la vergüenza, es el no entender por qué permití tanto o peor aún, el juzgarme a mí misma, a mí mismo, el maltratarme a mí mismo, no hacerme creer, a creer que yo fui la persona que causó esta situación o que yo de alguna forma la provoqué. Estos pensamientos, esta culpa, esta vergüenza, muchas veces es lo que no nos permite trascender las heridas o a veces ni siquiera nos permite salir de esa situación, ¿no? Porque creemos que es mi culpa por la cual esta persona me trata, por la cual esta persona es así, por la cual la relación no funciona. Es mi culpa y por eso no me puedo ir, porque yo lo tengo que solucionar, no puede quedar por mí. Para poder trascender todo esto es vital entender la psicología del maltratador o entender la psicología del abusador, para que nosotros entendamos que no es nuestra culpa, que no es nuestra responsabilidad, que no fuiste tú la que provocó o la que generó esa relación, esa violencia. Y para iniciar, quiero leerles esto que escribí porque no quiero que se me pase ni una sola palabra, porque si entendemos esto, sanamos. Muy bien, entonces se los leo. El abusador fue y en algunos casos sigue siendo abusado. En su necesidad de evitar el dolor, hacer justicia, cobrar venganza y por encima de todo dejar de ser la víctima, elige desde su percepción traumatizada e inmadura convertirse en abusador. Muy bien, lo voy a repetir y lo voy a ir explicando. El abusador fue y en algunos casos sigue siendo abusado. Prácticamente todos los abusadores, las abusadoras fueron abusadas en su infancia, en algún punto de su vida, generalmente en su familia, e incluso en el presente, ya siendo adultos, siguen siendo abusados por esa madre, por ese padre, quizás por algún jefe, por lo que sea. Muchos de los abusadores no solamente fueron abusados, sino que siguen siendo abusados en el presente. En esa necesidad humana de evitar el dolor que provoca el abuso, hacer justicia, muchas veces también cobrar venganza y por encima de todo dejar de ser la víctima, ¿sí? Entonces el abusador, como fue abusado o sigue siendo abusado, quiere trascender del dolor, quiere salir del dolor, quiere venganza, quiere justicia, quiere dejar de ser la víctima. Quiere dejar ese abuso, ya no quiere ser abusado y desde su percepción traumatizada e inmadura por el mismo abuso, lo único que se le ocurre es, para ya no ser abusado, para ya no sentir dolor, para ya no ser víctima, para cobrar venganza o justicia, desde esa percepción profundamente herida y traumatizada, lo único que surge es convertirse en abusador. Muy bien. Cuando una persona, sobre todo una pareja, un familiar te está abusando, no es por ti, no es porque te lo merezcas, no es porque lo hayas provocado, no es porque hiciste algo malo, es porque esa persona también fue abusada. Y la única forma, desde su percepción traumatizada, cree que la única forma de trascender todo eso es tomando ahora el rol del abusador. Muy bien. Eso es súper importante de que nosotros podamos repetirlo las veces que sean necesarias, hasta que lo entendamos para que podamos renunciar a esa responsabilidad, a esa culpa, a esa vergüenza. No soy yo el problema del abuso. Es que alguien más abusó de esa persona, nunca tomó cartas en el asunto para trascender y llegó a la única decisión inmadura que llegan los abusadores, es para ya no ser abusado. Hoy, el día de hoy, yo me convertiré en abusador. Irónicamente, el abusador sigue viviendo
en en el abuso, sigue viviendo en la violencia, sigue viviendo en el maltrato, o sea, sigue en el mismo círculo. Cambió su rol, pero sigue en la misma experiencia de vida, sigue experimentando exactamente el mismo coraje, la misma frustración, el mismo odio, es lo mismo, porque recuerden, no importa cuál de los rol tomes, si es el rol de abusador o el rol de víctima, estás en el círculo de la violencia y del abuso, por lo tanto, las sensaciones son prácticamente las mismas. El no poder escapar, el no poder salir de ahí, el creer que no hay una mejor alternativa, es exactamente lo mismo. Lo que se vive de un lado o del otro. Es totalmente equivocado creer que el abusador se siente bien o se siente feliz o tiene una buena vida. No, tiene la misma vida que la víctima, solamente que desde una posición diferente. Y claro que la imaginativa, la fantasía es cuando yo abuse me sentiré bien. Y quizás siente un placer inmediato, en ese momento siente poder, como lo hemos hablado ya varias veces en las relaciones de poder. Sí, en ese momento se sentirá poderoso, sentirá un poquito de alivio, pero inmediatamente vuelve a la misma sensación de no, por más que haga, por más que lo intente, no puedo escapar de este dolor, porque el dolor, siendo abusador o siendo víctima, crece, crece. La única salida es renunciar al círculo de la violencia, cualquiera que sea el rol. Si no renuncias, no vas a trascender, no vas a salir de ahí, vas a seguir viviendo lo mismo. Muy bien, hay que meditarlo, hay que interiorizarlo, hay que digerirlo, hay que aceptarlo para poder seguir adelante. Muy importante. Vamos ahora pues con las preguntas y respuestas del día de hoy. Tengo periodos en que los flashbacks se intensifican, hasta tengo pesadillas, todos en relación con temas que no puedo ni podré ya hablarlos con dichas personas. Se molestan y me los tiran en contra. No necesitas hablarlo con esas personas. Si tú sueñas con traumas, con tus papás, con tu familia, con tu expareja, etcétera, no necesitas hablarlo. O sea, y probablemente ya te diste cuenta que no hay ningún beneficio, no hay ningún alivio, ningún entendimiento en hablar los mismos temas con los maltratadores. Solamente les das la oportunidad de que te maltraten más. Con quien sí tienes que hablar de esos temas es con quien te ayude a desenmarañarlos, con quien te ayude a desenredarlos para que los puedas entender, los puedas digerir y los puedas soltar. Hablar con quien te hizo daño cuando quien te hizo daño fue intencional o semi-intencional, o vamos a decir, no, es que no se da cuenta, bueno, pero hablar con quien te hace daño de forma repetitiva no te va a ayudar a nada. Tienes que hablarlo con alguien que sepa desenredar eso, pero sí es importante que lo hables, ¿ok? No con esas personas, pero sí con alguien que te pueda ayudar, un terapeuta, una amiga que haya superado el tema. También no sirve de nada hablarlo con una persona que esté en la misma situación, porque al final solamente se retroalimentan las mismas sensaciones y no se dan soluciones ni respuestas. Con las personas que siempre creen ser poseedoras de la razón, solo se puede tener relación de poder. Mi cuñado, él lo sabe todo y uno sabe que se equivoca, es ignorarlo diplomáticamente o luchar por el poder, dependiendo dependiendo qué solución le quieras dar tú a esa situación. Hay situaciones, por ejemplo, donde es tu familiar y vives en esa casa y no puedes estar discutiendo todo el tiempo porque pues, te quita tiempo, te quita energía, te quita calidad de vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues decir que sí. Sí, a todo lo que te diga, a todas sus ideas, a todo. Sí, sí, tienes la razón, está bien. Tú hacer lo que tú quieres en tu vida, no es dejarte controlar, no es dejarte manipular, es que te digan, ¿sabes qué? Este,
del tal político es el más bueno y tal otro es el más malo. Sí, tienes toda la razón. Es que esta cosa es así y esta cosa es así. Tienes toda la razón. Eso es en caso cuando vives con esa persona y tienes que convivir ahí. Bueno, pues le das la razón. ¿Qué más da? No pasa nada. Sacrificamos un poquito el ego en pro, o sacrificamos también un poco la verdad en pro de una vida más sana, de una vida más tranquila. Cuando es alguien con el cual no tienes que convivir y no tienes que estar ahí, pues simplemente te puedes alejar y no estar cerca de esa persona. Y la lucha de poder es yo tratar de convencerte, yo tratar de doblegarte, pues, pues al final te conviertes en esa persona o eres igual a esa persona. Entendemos ese punto, ¿no? Es muy importante. Si al final tú quieres doblegar al otro, pues tú te conviertes en esa misma tirana, en esa misma dictadora, te conviertes en lo mismo del otro, entonces ya no te puedes quejar. Es que el otro siempre quiere la razón y yo siempre le intento convencer de lo contrario. Pues, ¿de qué te quejas si estás haciendo exactamente lo mismo? O le das por su lado, le dices que sí a todo o te retiras. No hay más con ese tipo de personas. No tiene ningún sentido estar discutiendo esos temas que no llevan a nada. Consulta, ¿es verdad que el narciso se desquita y se venga con las mujeres porque tuvo problemas con su mamá y familia y por qué? No necesariamente. Vamos, a partir de este punto, lo van a ver en el canal y también les hago la invitación como comunidad que seguimos estos temas, que que vayamos más allá del término narcisista, porque lo que me he dado cuenta es que ya el término narcisista se está quedando muy corto para los alcances de nuestras reflexiones, para los alcances de muchas de las situaciones que personas están pasando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo narcisista, me estoy refiriendo a los narcisistas y estoy dejando afuera otras personas que también pueden ser abusadoras, que también pueden ser maltratadoras sin ser narcisistas, ¿sí? Entonces, por ese ánimo de definir en algún momento, que en algún momento nos funcionó, en este momento ya no nos funciona porque nos estamos dando cuenta y por eso a veces nos confundimos en el unir el abuso con el narcisista. Sí hay narcisistas que abusan, pero también hay personas no narcisistas que abusan. Hay psicópatas, hay TLP, hay histriónicas, hay depresivas, hay ansiosos, hay de todo. Incluso personas que probablemente no tengan ningún diagnóstico, que también abusan, que también maltratan. Entonces, la invitación para ustedes y para conmigo es ya no reducir el maltrato al narcisista, entender que hay muchas personas que no son narcisistas y maltratan, entonces por eso la invitación y el ánimo es que a partir de este momento nos podamos dirigir a las personas tal cual, como abusadores o maltratadores, para ya no cerrar el tema solamente a un tipo de personas. Entonces, en este caso, es verdad que los maltratadores se desquitan y se vengan con las mujeres porque tuvieron problemas con su mamá y familia. No necesariamente tuvieron problemas con la mamá, aunque muchas veces sí, pero la realidad de muchos hombres maltratadores es que eligen a las mujeres por un tema de fortaleza física, ¿sí? Como al final el maltratador, su objetivo final es someter al otro, porque estamos en una dinámica de poder. Entonces el maltratador quiere someter al otro, pues siempre va a ser más fácil cuando se acaban las palabras someter a base física a alguien que es más débil físicamente. Entonces, por eso es que los hombres eligen generalmente a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los animales, los perritos, así, porque al final el recurso final de la violencia es la violencia física y es más fácil ejercer la violencia física con alguien que tiene menos fuerza que tú. No necesariamente que haya vivido, que odia a su mamá, que sí los hay,
pero no necesariamente es el génesis, el origen de esa violencia. Muy bien. Hola Jessy, me pregunto si los narcisistas sienten enamoramiento genuino. Sí, sí, sí se enamoran. La respuesta es sí se enamoran. Entendamos y recordamos que el enamoramiento es ese proceso bioquímico que sucede en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. No es un proceso voluntario, no es un yo me voy a enamorar de esta persona y voy a sentir bonito. No, el enamoramiento es algo que se da de forma involuntaria, es un proceso bioquímico. Cuando bajan los químicos, las hormonas, se termina el enamoramiento y es ahí donde termina el love bombing. Entonces, sí, el narcisista, el abusador, sí se enamora, pero no trasciende el enamoramiento para llegar al amor, que el amor ya es una decisión voluntaria de me voy a esforzar por esta persona, voy a mejorar por esta persona, voy a cambiar, voy a trascender quién soy por el bien no solamente mío, sino también de esa persona y de nuestra relación. Eso es el amor. Por eso es que el abusador no le importa cambiar, no quiere cambiar porque no te ama. No está pensando en ti, no está pensando en la relación, está pensando en sí mismo. Y no necesita cambiar porque si cambia es en pro de tu bienestar. Y a él no le importa tu bienestar, a él le importa su propio bienestar. Muy bien, entonces sí se enamora, sí siente esos químicos y se siente alegre y te quiere estar contigo toda la vida y después bajan los químicos y se acabó. Y también por eso es que van de relación en relación, porque lo que están buscando es esa dosis para seguir emocionados, para seguir con lo que se siente en el enamoramiento. Y van de mujer a mujer buscando el enamoramiento, eso es lo que buscan. Se acaba y van con la otra, y se acaba y van con la otra. Y no es que te haya mentido, es que se acabó lo que sentía. Hace poco accidentalmente encontré una foto suya, me detuve unos minutos pensando en lo que dijiste en el en vivo pasado. ¿Qué sentía al verla? Dolor, melancolía, se conmovió algo dentro de mí y me sentí mal. Bueno, está bien, no pasa nada. ¿Ves algo triste? Te pones triste, excelente. ¿Y qué hiciste después? ¿Te anclaste a la tristeza o seguiste con tu vida? Ejemplo, veo una foto de mi abuela que falleció hace muchos años. Claro que me da nostalgia, claro que me pongo triste, claro que me puedo poner mal. Pero, ¿qué hago después de ese momento? Ya experimenté esas emociones, ya experimenté la nostalgia, ya hubo algunos recuerdos, sí, claro, pero ¿qué puedo hacer después de ese momento? Bueno, puedo decir, ya, no quiero hacer nada el día de hoy, estoy harto, es que en la vida puras tristezas, puras desgracias, o decir, gracias abuela por todos los buenos momentos y sigo con mi día a día, sigo con mi vida. El tema no es qué sentiste en ese momento, que qué bueno que lo sentiste y te hiciste conscientes, ¿qué hiciste el momento que sigue? ¿Alargaste la tristeza? Y hay personas que alargan la tristeza de un momento para toda la vida. ¿O entendiste que solo fue un momento y seguiste con tu vida? La clave está en no anclarse y no alargar las tristezas para toda la vida, para 10 años, para 20 años. Esa es la clave. ¿Ok? Entonces recuerda, no es dejar de sentir, es sentir y trascender lo sentido. No te ancles al dolor. Ah, ya como vi una foto hoy domingo, ya toda la semana la declaro que va a ser una mala semana y no voy a hacer nada y maldita vida y maldito todo. Bueno, estamos anclándonos al dolor y estamos provocándonos más dolor. Por primera vez en meses siento paz sola. No estoy interesada en nadie para una relación. Pienso, tal vez después, pero por ahora no. Qué bueno, me da mucho gusto. Excelente. ¿Habré sanado la herida de abandono? La herida de abandono la vas a sentir el trigger
cuando alguien te esté abandonando o cuando alguien no te esté eligiendo algo más, cuando alguien no te invite, en ese instante donde no te invitaron, donde te dijeron que no, donde no te avisaron, donde te dejaron en una relación, en ese momento sientes la herida de abandono, que es luchar por aceptación. ¿Cómo sé que trascendí la herida? No es dejarlo de sentir, es cuando siento el impulso y ya no lo hago. Muy bien. En este caso específico que tú estás mencionando, que estás tranquila y no tienes necesidad de buscar a nadie, es aprender a vivir contigo, es evolucionar, es crecer. O sea, sí hay un crecimiento, pero no es específicamente la herida de abandono. Feliz año a todas las personas que están aquí deseando feliz año. Bueno, pues tengamos feliz año. Entendiendo, ¿no? Entendiendo lo que son los buenos deseos, que siempre van a quedar en deseos si no son acompañados de acciones que manifiesten realidades. Muy bien, entonces los deseos se quedan en el aire, en el éter, si no son acompañados de acciones que manifiesten el deseo. Me costó 3 años salir emocionalmente de la relación. Porque si bien estábamos separados, no lo estábamos porque yo lo frecuentaba. Hoy siento que ya no lo necesito y solo tengo el foco en mí. Muy bien, qué bueno, me da gusto. O sea, qué bueno que no es que sientas que que ya no lo necesitas, es que te diste cuenta que no lo necesitaste nunca, ¿ok? Entonces no es dejar de necesitar al otro, es darme cuenta que realmente no lo necesito. No es encontrar algo que se me perdió, no es lograr algo que no tengo, es darme cuenta de una verdad que siempre ha estado ahí. Entonces, qué bueno que te diste cuenta de la verdad de que no lo necesitas y nunca lo necesitaste. Qué bueno, te felicito, me da mucho gusto. Y qué bueno que tengas el foco en ti, enfócate en sanar. Una vez cruzado el desierto, ya no sintonizas con muchas personas. ¿Cómo puedo manejar el sentimiento de estar en otra sintonía? Eh, para las personas que quizás sea de los primeros programas que ven, el desierto es esa alegoría que usamos para el espacio de sufrimiento o el espacio incómodo entre cuando decides hacer algo y cuando lo logras, ¿no? Entonces, tú decides dejar una relación y vas a pasar dolor, tristeza, críticas, miedo, llanto. Eso es el desierto. Y cuando llegas a la zona prometida, a la tierra prometida, es cuando superaste eso. Muy bien. Entonces, cuando ya crucé el desierto, cuando ya pasé las tristezas, las penas, la nostalgia, ya estoy del otro lado, efectivamente te vas a dar cuenta que ya no sintonizas con esas personas que se quedaron allá atrás, con las personas que siguen viviendo en dolor, en miedo, en tristeza, en coraje, en frustración, etcétera, etcétera. Efectivamente, ya no vas a sintonizar, ya no vas a conectar, ya están en mundos diferentes. Literalmente están en mundos psicológicos, metafísicos, como lo quieras ver, pero ya son mundos diferentes. Ya no se van a entender, hablan, aunque hablen en español, ya no hablan el mismo idioma, ya no se entienden, ya no hace sentido lo que dice el otro de los dos lados, ¿eh? No es como que tú no los entiendas y ellos sí te entienden, no, es al revés, nadie se entiende. ¿Cómo manejar el sentimiento? ¿Qué es lo que sientes en hacer? No respecto a este tema en específico, sino qué es lo que sientes, cuál es esa pulsión que sientes en este momento en tu vida. Concéntrate en eso. No, en este momento de mi vida quiero empezar un proyecto, hacer algo, seguir mejorando, etcétera. Enfócate en eso, no en quienes se quedaron allá, no en mejorar las relaciones con quienes se quedaron allá, porque ya dejaste allá. Si tú sigues pensando y queriendo solucionar, pues lo peor que te puede pasar es cruzar el desierto, pero de regreso. ¿Qué sucede?
No es que ya pasaste de ese lado y ya garantizado solo para adelante. No, también se puede retroceder. Entonces, ¿qué hago con todas esas personas? Nada, no tienes que hacer nada, no tienes que enseñarles, no tienes que pelearte, no tienes que hacerles entender nada. Tú sigues con tu vida. Y esa es la clave, tanto para seguir avanzando como para empezar a avanzar. No hacerte cargo de las personas, no querer cambiar, no querer enseñar, no querer terapear, nada, entender que son así, que así está bien. Y si yo ya no quiero ser así, también está bien, pero pues tengo que hacer lo que tengo que hacer. Muy bien, sigamos adelante. Feliz año a todas las personas que andan por aquí. Y a las que no también. Sí siento coraje todavía, ya después de 2 años de terapia y 2 meses de contacto cero. El coraje identifica de dónde viene. El coraje viene de una idea. Con esto no quiero decir que la violencia o el maltrato no hayan existido, te lo estés inventando, no, por supuesto que existieron, claro que estuvieron ahí, pero la idea es de yo no merecía esto, ¿por qué tenía que ser así? Yo me esforcé demasiado, yo merecía algo más. Esa es la idea. El no entendimiento de por qué pasó lo que pasó. ¿Cuál es el entendimiento de por qué pasó lo que pasó? Porque elegí en ese momento de mi vida, sin saberlo, obviamente, a un abusador. Y ya entendimos por qué el abusador abusa. ¿Sí? No es porque la vida sea justa o injusta, no es una maldición, no es una bendición, es porque elegí a un abusador desde ese momento que no lo sabía. Y ahí es donde le quito todas esas calificaciones de que si fue justo, fue injusto, que si debía, si merecía, si no, no es de merecer o no merecer, no es de justicia o injusticia, es de que yo elegí sin saber lo que era un abusador. Lo quise corregir sin saber que no se podía corregir. Quise mejorar sin saber que no se podía mejorar. Ese es el entendimiento que hay que llegar. Eso es el soltar. El dejar de luchar contra pensamientos, creencias, es soltar, entender. Cuando entiendes una situación, la sueltas. Cuando le queremos dar calificativos, es cuando podemos estancarnos. De que si eso fue bueno o fue malo. Pues ya se vuelve más complejo, ¿no? Qué bueno que te pasó eso, qué malo que te pasó eso. Ahí es donde se empieza a volver más complejo cuando ponemos calificativos y empieza la frustración y empieza el enojo y empiezan las justicias, injusticias, etcétera. Entonces pasó por las elecciones que tomé, por el tipo de persona que era, porque en ese momento yo no sabía cómo era la situación, no entendía lo que era una relación de poder. Hoy ya lo entiendo, ya no estoy viviendo eso, ya no tengo por qué repetirlo. Muchas gracias, Jenny, por tu aportación al canal de YouTube, muy amable. Muchas gracias también a todas las personas mandando sus estrellitas por aquí en Facebook. Pues ya a sus 75 años ya está crecidito para sanar sus traumas y abusar de los demás. Tendrá una vejez en soledad frustrado. Miren, esto es muy interesante y este comentario es muy, muy importante. Una cosa es entender el porqué de las cosas y otra cosa es justificar el porqué de las cosas, ¿sí? Cuando hablamos que el abusador ha sido abusado, es un entendimiento de por qué es como es, no es una justificación de por qué es como es. Nunca es justificar al abusador, es entenderlo. ¿Para qué? Para que entiendas que no va a cambiar. Que ni con el poder del amor, ni con tus esfuerzos, ni tus sacrificios, no va a cambiar. Eso es el entendimiento.
que no tiene nada que ver con justificación. Entiendo que los abusadores abusan y que si me dejo van a abusar de mí. Eso no estamos diciendo que sean buenos o sean malos. Lo que estamos diciendo es, si tú no te cuidas, van a abusar de ti. Ya de ahí podremos hablar de que es injusto, que si es injusto, que qué malo, que qué feo, que lo que quieras. Pero es lo que es. No es justificación, es entendimiento de estas situaciones reales de la vida. Tenemos que enfrentar la vida como es, así es, hay abusadores y seguirá habiendo abusadores y cada vez va a haber más abusadores. Si tú no te cuidas, van a abusar de ti. Si tú sigues pensando que la gente puede cambiar, vas a ir de abusador tras abusador, porque así funciona. Y no es justificar, aquí no justificamos a nadie. Entendemos. Muy bien. Entender te pone en una posición donde puedes tomar decisiones. Hay abusadores de más de 30 años que frente a sus progenitores, que también son abusadores, se comportan como niños. ¿Es correcto? Porque el abusador sigue siendo un niño. No, ¿a qué me refiero? Y ojo otra vez con esto, ¿no? Con las personas que cómo puedes decir que es un niño si los niños son puros y son buenos. No estamos justificando. ¿A qué me refiero cuando un abusador es como un niño que tiene la madurez intelectual, emocional de un niño? No sabe gestionar emociones, no sabe discernir, no sabe contrarrestar, no explota, siente algo y explota y lo hace y dice y no tiene discernimiento, no tiene madurez. Entonces, cuando ese abusador inmaduro, frustrado, triste, enfrenta a los abusadores, como él no ha generado esa fortaleza ni para sanar ni para enfrentar, vuelve a su posición. Es como si volviera el tiempo atrás y volviera a ser ese niño asustado que no tiene recursos, porque sigue siendo ese niño asustado sin recursos. Y si tú quieres ayudar a un adulto asustado sin recursos a crecer, te va a hacer pedazos. Y si sucedió, pero no causó un cambio, ni miedo, ni trauma, ¿a qué te refieres? No sé exactamente a qué te refieras, pero en el caso de personas que son abusadas, que no se convirtieron en abusadores, es verdad, no es que todos los abusados se conviertan en abusadores, pero sí los abusadores fueron abusados, ¿no? Ese es el orden correcto. Pero muchas de las personas que fueron abusadas no se convierten en abusadores, se convierten en sobreempáticos. Ojo con eso. Mi hermano me intenta maltratar más cuando más le maltrata a su pareja que no ha conseguido dejar. O sea, qué lástima, lástima que estés viviendo esta situación, pero aquí vemos cómo funciona, ¿no? Tu hermano es maltratado por su pareja, como no tiene las herramientas para enfrentar a su maltratadora, va y busca a alguien que él se siente capaz de maltratar, en este caso tú. Así funciona el maltratador. Estoy con sudores, con frío, temblores. Llevo contacto cero, 13 días. Bueno, estás viviendo total y absolutamente el síndrome de abstinencia. Es literalmente lo que siente un drogadicto cuando deja de consumir la droga. Tú dejaste de consumir tu droga, que es tu ex. El que te provocaba todas esas emociones, el que te provocaba confusión, miedo, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que dejas de consumir, entras en este síndrome de abstinencia donde todos tus sistemas sienten la necesidad de seguir consumiendo. La clave aquí es
es fuerza de voluntad. Seguir sin contacto para que tu sistema se siga limpiando. ¿Cuánto tiempo dura? De 1 a 3 meses. No a este nivel, cada vez vas a sentir menos. Ojo con eso, ¿eh? Cada vez sientes menos, pero más o menos el síndrome de abstinencia puede durar 1 a 3 meses, cada vez sintiendo menos, menos, menos. ¿A qué te refieres con abusador? ¿Manipular es abuso? Por supuesto que sí. Manipular es una forma de abuso, claro que sí. Un manipulador es un abusador, claro que sí. Sí. Yo con 2 meses de malos tratos salí corriendo de su vida. Qué bueno, excelente, te felicito. Saliste, te libraste de más dolor, de más castigo, porque me queda claro que recibiste, ¿no? Pero qué bueno que te libraste de mayor abuso. Y recuerden también, muy importante, que los abusadores tienen poca conciencia. Por lo tanto, una persona con poca conciencia muchas veces no se va a dar cuenta de que su manipulación es abuso. Y van a de empezar a justificar o a hacerte creer, a hacerte gaslight de que su manipulación no es abuso. Pero si alguien no te está diciendo la verdad, si alguien te está engañando para lograr un fin, eso es manipulación y eso es abuso. Muy bien. Y el abusador, inconsciente o conscientemente, siempre te va a decir, no, pero yo no lo hacía por tu mal, yo no lo hice por lo que tú crees, lo que pasa es que esto, es que el otro, te va a hacer todo el gaslight y las mentiras. Y es ahí donde te das cuenta cómo va creciendo el abuso, porque no queda en una pequeña manipulación inocente, porque cuando te das cuenta ahora viene el gaslight. Y luego viene el blame shifting, donde el que te abusó y te manipuló, ahora es la víctima, y ay, me acusas de ser malo y te das cuenta cómo va creciendo poco a poco, porque no queda en una pequeña manipulación. Siempre crece, la violencia siempre va creciendo, el abuso siempre es creciente, nunca se queda en un punto. Va como pollo sin cabeza por la vida, no sabe ni dónde ir ni lo que hacer. Está completamente perdido. Es normal, lo más normal del mundo. Esto que tú estás viendo es cuando te quitas los anteojos de la manipulación, del abuso, del maltrato, del gaslight, te quitas esos anteojos y ves al maltratador, al abusador, como realmente es. Un ser perdido, que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe qué decir, no sabe qué sentir, totalmente confundido, frustrado, herido, y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó ese hombre poderoso que decía que no me necesitaba y que tenía muchas mujeres? ¿Qué pasó? Pues nunca existió. Se creó esa narrativa y te intentó eh, te intentó hacer creer que tú también, te intentó convencer de que él sí era esa narrativa, ese hombre poderoso que tiene muchas mujeres y que no te necesita y que está contigo por lástima y que nadie te va a querer y toda esa porquería del abusador. Y cuando te quitas los anteojos y lo ves como es, dices, ¿qué pasó? Porque ahí es donde lo ves como realmente es un humano profundamente herido. Sigue insistiendo en que lo perdone por todo lo que me hizo, claro, y te seguiré insistiendo hasta que tenga mejores opciones o algo mejor que hacer, porque siempre es más fácil volver con una ex que empezar todo el proceso de manipulación, de love bombing, etcétera, de cero. Siempre es más fácil volver con una ex porque ya empiezas desde lo que ya sembraste, no empiezas de cero.
La clásica, es que me prometió que había cambiado y que lo perdonara y lo perdoné y solo duró una semana y me volvió a maltratar, porque ya ni siquiera se tiene que esforzar más de una semana, más de 2, 3 días, porque volver con una ex es eso, para eso vuelves con una ex, para hacer las mismas estupideces de siempre. No vuelves con una ex para hacer algo diferente. Si quisieras hacer algo diferente, harías algo diferente. Fíjense, es que es cuando lo... Y por eso estamos aquí, para reflexionar, para darnos cuenta de los sinsentidos que dicen este tipo de personas, para que nosotros le podamos dar sentido. Muy bien, continuemos. Jesse, no entiendo la dinámica de los hijos adultos, no puedo ver al narcisista, no les conviene, no logro entender, parece que uno está solo en ese caos. No entendí tu pregunta. No entiendo la dinámica de los hijos adultos, no pueden ver al narcisista, no les conviene. Ah, ok, de cuando los hijos ya son adultos que no se pueden dar cuenta cuál de los dos padres es el narcisista. No es fácil, no es fácil. Intrínsecamente, intuitivamente, tú sabes que hay algo mal con tu mamá, con tu papá o con los dos, pero no es fácil el aceptarlo. Se necesita mucha madurez y volvemos, cuando somos niños, niñas, pues nuestros padres es lo que necesitamos para vivir, ¿no? Y los engrandecemos, porque son los que no solamente nos dieron vida, sino lo que la mayoría de las veces nos, nos dan el techo, nos dan la comida, dependemos de ellos, son nuestros superhéroes, nuestros superheroínas, etcétera. Y cuando llegamos a la adultez se requiere madurez emocional para destruir esos personajes, para verlos como personas, como humanos y poder decir la realidad. Se necesitan derrumbar fantasías, crecer, muchas veces tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente, muchas personas no les conviene o no quieren o no están listas para enfrentar esa situación. Muy bien. Jesse, creo que tanto los maltratadores como la víctima están muy rotos. O sea, rotos es una forma de decirlo, pero realmente lo que están es heridos. No rotos como tal, pero sí hay heridas, heridas profundas. Y por eso lo que buscamos, ¿no? Sanar para dejar de seguir en esos círculos de violencia. Yo me involucro cada vez que yo crea necesario para hablarle a ambos, a nuestros hijos, a explicarle dónde están bien y mal y el padre también. Qué bueno que estés tomando un rol activo en la crianza, aun cuando tu pareja no te apoye. Qué bueno que estás empezando a alzar tu voz. Qué bueno que estás ganando en autoestima, que te estás autovalidando. Qué bueno, te felicito por este crecimiento que estás teniendo. Hablar con quien te hace daño reintensifica el trauma. Por supuesto. O sales más confundida, o sales más herida, o le estás dando otra oportunidad para que te maltrate. Porque el abusador abusa. Entonces, si yo llego a decirte, oye, me sentí mal de lo que hiciste ayer, o me va a hacer sentir que yo soy el culpable de lo que hizo ayer, o me va a decir que estoy exagerando por lo que estoy diciendo, o me va a decir que otra vez voy a empezar con mis cosas, o vas a salir peor. Pero una persona que va a hablar con un abusador lo hace porque no ha entendido de lo que estamos hablando el tema el día de hoy, que el abusador abusa y no hay escapatoria de eso. Siente mal por todo lo que me hizo y la está pasando mal por eso.
No es cierto, no se siente mal por lo que por lo que te hizo. Se siente mal porque lo dejaste. Y no es porque te ame, es porque él te usaba para afirmarse, ¿sí? Él te maltrataba y se sentía poderoso. Hoy que no tiene a quien maltratar, se siente débil e indefenso. Quiere volver contigo para volverse a sentirse poderoso. No se siente mal por lo que te hizo, se siente mal porque lo dejaste. Es muy diferente. Un narcisista, perdón, o un abusador, un maltratador que es adicto a la cocaína se potencia, por supuesto. Cualquier persona en drogas, bajo la influencia de una droga, se va a potenciar. No sus virtudes, sus defectos. Él dice que sí pasó por muchas cosas, que yo sabía cómo era desde un principio y aún así me quedé y esas fueron las consecuencias. Es correcto, las consecuencias de estar con una persona profundamente herida es que pues, te va a herir, pero hoy que ya lo entendiste, pues ya sería una locura volver. Eso es el entendimiento, donde él mismo te lo está diciendo. Tú sabes cómo soy, y si te quedas, es porque estás aceptando las consecuencias. Él mismo te lo está diciendo. Es un acuerdo no hablado, no explícito, donde si yo me quedo, acepto las consecuencias. Y como ya no quiero las consecuencias, pues ya no me quedo. Anteriormente te quedaste porque no sabías de ese acuerdo, pero hoy ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Desde que comencé a ver sus videos me di cuenta de las manipulaciones por años que he visto en mi esposo. Gracias a estos videos me he sabido defender. Qué bueno que te diste cuenta, qué bueno que te estás defendiendo. Adelante, adelante, seguir avanzando. Recuerden que nuestro objetivo preferiblemente es pues, no estar donde te maltratan, pero qué bueno que ya te des cuenta, eso es súper valioso y que ya haya una resistencia, porque también la resistencia te hace sentir una mayor autoestima. Estoy con medidas judiciales y restricción. ¿Cuándo paran? Paran en general, paran cuando ven, número uno, que ya no das atención. Y número dos, como lo estás haciendo perfectamente bien, con medidas judiciales y restricciones. ¿Sí? Entonces, si ya estás con medidas judiciales y restricción, lo segundo es quítale tu atención. No le contestes a menos de que te lo pidan legalmente. Para eso hay que asesorarse con abogados, abogadas. Pero solamente le vas a contestar tema de los hijos. Digo asesórense porque muchas veces cuando hay restricción y este tipo de situaciones puedes no contestar, pero si tienes que contestar por un tema de parental, solamente para tema de los hijos, nada más, nada más. Cero discusiones, cero peleas, cero peticiones. Déjame en paz, déjame de molestar, cero. La indiferencia es tu arma. Y en situaciones muy específicas, sobre todo con psicópatas, puede tardar mucho tiempo. Aunque no les des atención, aunque los evites, aunque tengas restricciones, puede durar mucho tiempo. Es muy raro, pero sí puede suceder. Pero ya es en casos extremos de cierto tipo de psicópatas. Muy bien. Exactamente eso hago con mi suegra. Como obviamente va a estar de su lado, le doy la razón. Es que eso es sabiduría. Es como ir a hablar de fútbol con el hincha, con el que apoya a un equipo. No va a haber objetividad, no va a haber realidad, va a haber pura pasión, puro, esto es el mejor, está bien.
Sí, tienes toda la razón. Yo sería el enfermo mental si me quiero poner a dialogar o a comunicarme con una persona con su visión ofuscada, ¿no? Enfermo mental me refiero si yo me estoy dando cuenta. Cuando soy inconsciente de que el otro tiene una visión ofuscada, pues por supuesto que voy a querer ahí hablar y discutir, pero por eso es tan importante el hacerme consciente. ¿Con quién estoy hablando? ¿Alguien que quiere dialogar? ¿Alguien que quiere entenderse? ¿Alguien que quiere crecer, evolucionar? ¿O alguien que me quiere convencer de lo que está diciendo? Si estoy hablando con alguien que me quiere convencer, entonces no hay nada que hablar. Pero esa es la conciencia, el awareness, el darme cuenta. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué es lo que quiere? Ese es el estar presente. Si el otro me está hablando y cuando me está hablando yo estoy pensando en qué le voy a responder, o sea, ni siquiera lo estoy escuchando, le estoy pensando cómo le voy a responder para ganarle en esta discusión, pues entonces somos dos inconscientes. Nadie se está escuchando, solamente queremos convencer al otro, pero nadie está escuchando los argumentos. Nadie está consciente, nadie está en el presente, están en su mente imaginándose el momento cuando ganan la discusión. Pero todo este tiempo yo lo ayudé a tener más amor en su corazón y que entendió cómo se debe amar. Bueno, pues, no te engañes, no te engañes. No caigas en la fantasía. No caigas en fantasías infantiles. Yo le enseñé lo que es el amor y él ya sabe amar. No caigas en fantasías infantiles porque eso es lo más peligroso. Cuando tú te empiezas a hacer autogaslight. Cuando tú misma te empiezas a hacer dudar de la realidad, eso es lo más peligroso que puede existir. Porque ahí ya no hay salvación, a menos de que tú quieras salir de ahí. Es como un fanático religioso, un fanático de lo que sea. Por más data, por más realidad, por más tangibilidad que les des, ya se hicieron autogaslight y lo que pase en la realidad no les importa, esta es su verdad. Y ya no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Y se los he platicado muchas veces. Una vez una persona que me dijo, Jesse, esta persona es el amor de mi vida y jamás la voy a superar. Listo. No agendes terapias, no agendes sesiones. No tiene sentido que pierdas ni tu dinero, ni tu tiempo. No agendes más sesiones. Yo soy absolutamente incapaz de derribar ídolos. Si tú te formas un ídolo, nadie te puede derribar ese ídolo. Sí, no, es que ya me hice yo la idea de que el mundo es así y pues ya, así es. Bueno, porque todo lo que yo te diga de intentarte convencer de algo contrario o cualquier terapeuta, lo vas a sentir como un ataque personal. Profundizando un poco, en este caso específico, que dices, yo le enseñé lo que es el amor y gracias a mí aprendió a amar, tú estás justificando todo tu sufrimiento. Entonces, tú mentalmente te hiciste la idea de todo mi sufrimiento valió la pena porque al final él aprendió a amar. Si yo empiezo a rebatirte la idea, los cimientos de la mentira empiezan a moverse y empieza la idea de que probablemente entonces solo perdí mi tiempo. Entonces inmediatamente vas a defender la fantasía, porque aceptar el derrumbar la fantasía es aceptar que no valió la pena mi esfuerzo, entonces es un ataque directo. Por lo tanto, te vas a defender. Y si me ves a mí como atacante y tú con la necesidad de defenderte, no nos vamos a entender. Entonces no tiene sentido hablar. Así que mucho cuidado con crear ídolos.
Siempre hay que cuestionarse, siempre que hay que preguntarse, siempre hay que dudar. Dudar es bueno, dudar es sano. Muy bien. Siempre se niegan a cambiar. No necesariamente, a veces, la mayoría de veces dicen que van a cambiar. Muchas veces sí quieren cambiar, pero no pueden cambiar. Mi psicólogo me dijo que el contacto cero incluso es dejar de mirar hasta una foto, 100% real. Ese es un autogaslight que muchas personas se hacen. Yo estoy en contacto cero desde hace 2 años y no lo supero, ¿por qué será? Y te das cuenta que siguen viendo conversaciones, que lo siguen siguiendo en redes sociales, que lo ven de vez en cuando en una fiesta, en una reunión, no le hablan, pero lo ven. Y el seguir consumiendo la droga, quizás en menor medida, no es abstinencia total de la droga. ¿Sí? O dejé de tomar la droga fuerte, que era estar en una relación con él, y ahora tomo la droga, la soft drug, una droga más bajita, que es verlo de lejos, pero sigue siendo una droga. Sigues en el mismo ciclo, en el mismo rol, en la misma situación, con las mismas emociones, las mismas sensaciones. Entonces, contacto cero, viendo fotos, viendo redes, viendo es trampa, no es contacto cero. Tal cual como te lo dijo tu psicólogo, contacto cero es contacto nada, contacto absolutamente nada, ¿sí? Ni ver las cartitas, ni ver los cositas que me dio, los muñequitos, nada, cero. Están dejando afuera psicópatas tóxicos y otras malas hierbas. Exactamente cuando hoy en día, por eso es que no quiero que nos limitemos al término narcisista, porque estamos dejando fuera, en este caso, como tú lo dices, usando tus palabras, otras malas hierbas. Y muchas veces yo, por supuesto, puedo estar generando más confusión, como lo habíamos hablado el video pasado, donde es que él sí me trata mal, sí me engaña, pero no se siente el Dios del universo, no se siente lo mejor, entonces no es narcisista, entonces ¿qué está pasando? Entonces muchas veces se puede estar generando más confusión por tratar de definir o diagnosticar al otro como narcisista. Por eso nos vamos a ampliar al manipulador, abusador, manipuladora, abusadora también. En mi caso personal me destruyó muy profundamente. Ya he experimentado hasta consecuencias físicas, dolores fuertes en el pecho. Sí, por supuesto que sí. Es somatizar. Eso es somatizar, ¿no? Cuando situaciones emocionales que se han mantenido suficiente tiempo empiezan a verse reflejadas en el cuerpo. Eso es somatizar. Y por supuesto que un maltratador con el suficiente tiempo te va a hacer somatizar. Dolores de cabeza, depresión, tristeza. Por eso es que muchos de los abusadores te dicen, estás enferma, estás mal, siempre estás triste, no eres la de antes, porque estás somatizando todo el daño, todo el abuso. Y el abusador se da cuenta y lo usa como una nueva arma en tu contra. Antes eras feliz y estabas de buen humor y siempre estás enojada y estás amargada. Sí, porque me estás torturando. No es porque me esté enfermando de la nada, es porque tú me enfermas. Prácti- A
Cuando tú ves que estás sufriendo abuso emocional, que es lo que he sufrido yo, ningún otro tipo de abuso fue mentiras, manipulaciones, triangulaciones. No entendí. O sea, cuando hablo de abuso, me refiero al abuso en todas sus manifestaciones, ya sea verbal, físico, emocional, triangulación, por acción, ¿no? Etcétera, etcétera. El abuso lo abraza todo, ¿no? Por eso ese es el ser específico tiene sus ventajas y sus desventajas. El ser específico para analizar algo es positivo, pero muchas veces el ser específico deja fuera otras cosas que puede ser una desventaja. Por eso en el caso de generalizar manipuladores, abusadores, pues incluye todas las formas de abuso y maltrato. Jesse, ¿por qué los narcisistas se van con otra pareja tan rápido olvidando lo que vivieron con alguien que los apoyó? ¿Por qué estás suponiendo que olvidaron lo que los apoyaste? Son dos cosas diferentes. Una cosa es olvidar y otra cosa es someterte a quedarte ahí. ¿Sí? Entonces, yo puedo recordar que me ayudaste, no lo olvido, pero no porque me lo recuerde, me tengo que someter a lo que tú quieras por haberme ayudado. ¿Me doy a entender? Entonces, tú me ayudaste a ser mejor persona. Eso no me obliga a quedarme contigo. Y el hecho de que me vaya con otra persona no se supone que ya lo olvidé. Son cosas completamente diferentes. Pero si tú crees que ayudar a otra persona hace un contrato donde el otro no se puede ir ni te puede dejar o está obligado a tratarte de forma positiva, entonces aquí el problema son creencias limitantes, son programaciones que ya te diste cuenta que son falsas y que no aplican en la vida real. Por eso siempre que ayudes a alguien tiene que ser de forma desinteresada. No es por ser ayudar de forma desinteresada, no es por ser buena persona. Es porque entiendes que ayudar a otro no crea contratos ni obliga al otro a hacer lo que tú quieres que sea. Después de tanto que lo apoyé, me dejó. Sí, pues es que el hecho de que tú lo apoyes no lo obliga a hacer de cierta forma contigo. Y ahí es donde empezamos a despertar. Ahí es donde empezamos a ver la realidad. Entonces muchas veces te vas a ver con la libertad de no ayudar al otro o de ayudarlo sabiendo que no te va a tener que corresponder. Lo que queremos es liberarnos. No estar con esos contratos mentales que por alguna razón creemos. Y bueno, no es por alguna razón, es porque seguramente también a ti te manipularon de esa forma. Es, es, es latinoamericano, ¿no? Es muy latinoamericano en las familias, de todo lo que hicimos por ti, hoy tú lo tienes que hacer por nosotros. Llámese tu abuelita, tus tíos, tus papás, quien sea. Y, no, pues sí es cierto, es que como ellos hicieron por mí, ahora yo estoy obligada a hacer por ellos. No. Está bloqueado, pero me sigue dejando mensajes de voz para culparme y decirme que me extraña y tengo que cambiar. Necesito divorciarme, pero odio haberme portado bien con él y que nunca hubo justicia. Es que nunca, es que me parece que en este programa está quedando muy claro el daño que nos hacen nuestras programaciones, el daño que nos hace nuestras creencias. Porque muchas veces esas creencias, cuando las
golpeas contra la realidad, se rompen. Entonces tú tienes una creencia, en este caso, la justicia, de si yo me porto bien con él, lo justo que es se porte bien conmigo. Esa creencia, al ser golpeada con la realidad, con un hecho real, y darte cuenta que no es así, se rompe la creencia. Lo humano, cuando se rompe una creencia, es frustrarnos, enojarnos, entristecernos, hacer un berrinche, decirle adiós, pedirle justicia a quien sea. Ese es el primer instinto, la primera reacción cuando se rompe una creencia. Cuando estamos en un patrón repetitivo, nos vamos a anclar ahí. No, no, es que esto fue injusto y es injusto. Y nos quedamos ahí con que fue injusto y nos la pasamos viviendo enojados, tristes, frustrados, etcétera, porque me clavé a que esto es injusto. Cuando se rompe la creencia y tenemos la valentía de aceptar que estábamos mal en nuestra creencia, te liberas. Y este proceso que les estoy diciendo no es nada fácil. Aceptar que estaba mal, que fui ingenua, que fui inmadura, que fui engañada, no es fácil. Por eso es que hay tanta gente que se aferra con tal de mantener la idea fantasiosa de que tienen la razón y que si tú eres buena, el otro tiene que ser bueno, se aferran y se anclan al dolor. Si tan solo aceptaran, me equivoqué. Puedo ser muy buena y el otro puede ser una porquería. Y eso no es que sea injusto ni justo. Es que así es la vida. En ese momento trasciendes, en ese momento sueltas, en ese momento estás en otro mundo. Porque como lo dijimos hace rato, ya no estás calificando si esto es justo, injusto, es bueno, es malo. Esto es así. No porque yo haga un acto positivo para otra persona, esa persona va a cambiar psicológicamente, va a superar sus heridas y va a ser una buena persona en consecuencia. No. Si yo estoy jodido y tú haces un acto bueno por mí, yo voy a seguir estando jodido. ¿Quién te dijo que lo que tú hagas me va a cambiar a mí? O viceversa. Bueno, quien te lo dijo, te mintió. Seguramente no porque te quisiera mentir, sino porque también le mintieron y también creyó y se casó con esa mentira. Pero siempre que nuestras creencias choquen y se destruyan con la realidad, en lugar de defenderlas, hay que aceptar cuando estamos mal y soltar. Pónganlo a prueba. ¿Cuánto tiempo tardan en regresar? No hay un tiempo. Recuerden que cuando hablamos de conducta humana, no estamos hablando de algo matemático, estamos hablando de algo emocional. Y como es algo emocional, es muy difícil de poder delimitar en el tiempo. Y sobre todo, por ejemplo, con una persona, un abusador, un narcisista, un psicópata, etcétera, como son personas profundamente desequilibradas porque no tienen gestión emocional, no puedes proyectar a futuro porque no sabes cómo se va a sentir, no te digo mañana, en 10 minutos. Y como no saben gestionar emociones, yo no te puedo decir, generalmente vuelven en un mes, porque depende de lo que estén experimentando. Depende de si está solo y nadie le habla, te va a buscar hoy mismo. Si ya tiene a otra u otras, pues te puede buscar cuando se aburra de las otras. Si se peleó hoy con su mamá y siente un vacío y necesita apoyo, te va a buscar hoy. Todo depende de que emocionalmente lo que esté sintiendo esa persona. Entonces no depende del tiempo, depende de lo que está viviendo. Y pues no sabemos lo que está viviendo. Entonces, por eso es prácticamente, es imposible.
poderte vaticinar cuándo te va a llamar. Lo que sí es posible es asegurarte que te va a llamar. ¿Cómo lo sabes? Porque es emocional, porque son emocionales, profundamente emocionales, y no hay gestión emocional. Si tuvieran gestión, no serían abusadores. ¿Cómo se escribe el término Blake Schindler? No, es blame shifter o blame shifting. Blame de culpa, shifting de cambiar. ¿Sí? Blame shifting, cambiar la culpa. Entonces, yo te hago algo malo, tú me recriminas y el blame shifting es hacerte creer que la culpa es tuya. Sí te golpeé, pero fue por lo que me dijiste, porque lo que me dijiste me hirió mucho y me hizo perder el control y si tú no me hubieras dicho, yo no te hubiera golpeado, ese es blame shifting. Es una obvia técnica de manipulación. El abuso siempre va de mal en peor. Sí, la violencia siempre va en aumento, la violencia nunca se detiene, la violencia es, el camino natural de la violencia es siempre en aumento. O desaparece o va siempre en aumento, nunca se mantiene estática. Esto lo pueden ver en guerras, ¿no? Si estudian cualquier guerra, presente o del pasado, se van a dar cuenta cómo siempre la violencia va escalando. Empiezan de actos violentos en un momento y llegan a las atrocidades más grandes que hemos visto y seguimos viendo en la humanidad, porque la violencia siempre va creciendo y nunca se detiene hasta que desaparece. ¿Sí? Entonces, si estás en una relación de violencia, hay que entender la naturaleza de la violencia, dejarnos de fantasías que el amor va a cambiar y que la naturaleza de la violencia en el ser humano es siempre creciente. ¿Qué hago? ¿Te vas y la evitas o te quedas sabiendo lo que está pasando y va a pasar? La violencia nunca se mantiene estática. Yo me separé de el año pasado, perdón, ahora que tiene otra me dolió y no sé por qué. ¿Será mi ego herido? Por supuesto que es el ego herido, el sentirse que te cambiaron, que no fuiste, que no valiste la pena para que te guardaran el luto, que no le importaste, etcétera, etcétera. Sí, es el ego el que siente todas esas cosas. ¿Cómo puede ser posible que en una semana ya esté con otra? Y es ego, porque ¿qué más da? Ya hablando en términos prácticos, si esa persona dura 10 años sin pareja o dura un año sin pareja, a ti en tu vida, si ya terminaron, ¿cuál es la diferencia? Prácticamente, hablando de forma práctica, ninguna diferencia. Pero están nuestras ideas otra vez que colisionan con la realidad. Es que si realmente me hubiera amado, hubiera esperado tiempo, si está con otro es porque yo no le importé. Y ya empiezan todas esas creencias que nada que ver, porque el otro se buscó a otra o ya tenía otra, no porque no le importaras, sino porque le importa más él que tú y que la otra y que ninguna. Es eso. Mi ex se burlaba de mí y decía tu psicología de Instagram porque veía reels de psicólogos y me informaba. Decía que era prácticamente contenido sin aporte. Cuando le comenté que mi psicóloga me dijo que había vivido abuso emocional con él, me respondió abuso de qué, que dejara de hacerme la víctima. Ahí, gracias a este testimonio, nos volvemos a confirmar lo inútil
que es tratar de comunicarse con un abusador. Te va a demeritar, te va a cambiar la culpa, te va a hacer sentir que estás loca, que estás mal de la cabeza, que te va a hacer todas sus técnicas, gaslight, etcétera, todas sus técnicas de manipulación y abuso por intentar convencerlo de lo contrario. Eso es lo único que va a pasar cuando tratas de comunicarte con alguien así. Por eso es que no tiene sentido comunicarte con alguien así. Porque tengo la impresión de que quiere presumirme su nueva pareja. Su foto de WhatsApp, aunque está bloqueado, aparece. A mí nunca me puso y me molesta que me afecte. ¿Por qué sientes la impresión? Porque seguramente eso es lo que está intentando hacer. O sea, cuando tienes una pareja por el suficiente tiempo, se conocen. Y si contigo nunca puso la foto y esta vez sí la puso, pues es un mensaje bastante claro, ¿no? Pero el hecho de que él quiera hacerte enojar, pues ya depende de ti. No si te enoja o no te enoja, me queda claro que te enoja, es una burla, pero qué tanto te quedas anclada al enojo. Un psicólogo o psiquiatra puede diagnosticar a un narcisista, sí es correcto, un psicólogo o psiquiatra lo puede hacer. Es verdad que no tiene solución, es correcto, no tiene solución. No le encuentro sentido a la vida después de terminar la relación. Sé que nada volverá a ser igual, pero no sé cómo seguir o por dónde empezar. No le encuentra sentido a la vida porque a la vida nosotros le asignamos el sentido. Nadie sabe el sentido de la vida. Entonces, ante la ignorancia del verdadero sentido de la vida, o ante la probable idea de que quizás la vida no tiene sentido, no sabemos, es el gran misterio, es uno de los grandes misterios de la existencia, entonces nosotros le asignamos un sentido. Tú le asignaste el sentido a tu vida, de que el sentido de mi vida es mi relación de pareja, es el amor. Cuando se acaba la relación, se pierde el sentido. ¿Qué hago? Encontrar un nuevo sentido. ¿Cómo? Asígnale un nuevo sentido. El día de hoy el sentido de mi vida va a ser ayudar a los perritos de la calle. Va a ser ir al gimnasio todos los días. Va a ser leer y aprender mucho de la sabiduría humana. Tú le vas a dar el sentido que tú quieras. Pero el hecho de perderle el sentido a la vida, eso es completamente normal y hasta sano, porque te empiezas a cuestionar cosas que antes no te hubieras cuestionado. Entonces, ¿a qué vine? Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué somos? Bienvenida al mundo del cuestionamiento y la, la ansiedad existencial. Pues, son preguntas que en miles de años no hemos podido responder como humanidad, porque quizás no tengan respuesta y quizás ese es el punto, que tú le des el sentido a tu vida. Sí, por eso en un video anterior dije, cuando te pierdes, es señal de que estás bien. Porque, ¿por qué? Porque cuando te pierdes es señal de que te estás cuestionando. Cuando crees que no estás perdida, es porque no te has cuestionado nada. Es porque traes tu misma mentalidad de la infancia de la vida es hacer esto y esto y esto y así es la vida. Y ya, vas por tu vida con las programaciones. Pero cuando te empiezas a cuestionar, te vas a perder, forzosamente te vas a perder. Y está bien. Ese es el vacío existencial, la ansiedad existencial, cuando te das cuenta que no hay nada de qué agarrarte. Por eso es suelta, fluye. ¿Por qué? Porque eventualmente te vas a dar cuenta que no hay nada de qué agarrarte, que no hay nada que sostener y lo único es fluir y soltar. Porque no hay nada más. Creer que estás agarrada a algo, creer que tienes algo, creer que algo es tuyo, es una ilusión. Nada es tuyo, todo se va a ir.
fluye, suelta. Lo único que falta decir esas frases es porque no hay de otra. Todo es una ilusión, todo se va a acabar. Ay, qué miedo. Pues sí, esa es la angustia existencial. El misterio, los grandes misterios de la existencia. Es parte de estar vivo, el cuestionarte, el preguntarte, el aprender, el experimentar. No cerrarnos a ideas. Ahorita me está aplicando la ley del hielo. Bueno, felicidades. Que el narcisista te descarte o te haga la ley del hielo es pura felicidad, pura alegría, pura cosa buena. Mientras más lejos, mientras menos te hablen, mejor. Me estoy divorciando de un narcisista encubierto, estoy desesperada, cómo manipula todo. Por circunstancias económicas, hasta el divorcio tengo que vivir bajo el mismo techo. Tengo que humillarme por última vez para que no me despoje de lo mío material. Tengo trabajo y ataca sutilmente para manipular a mis hijos. Me faltan días para el bendito divorcio. Por favor, ayúdame con algún consejo para aguantar estos últimos días. Tú tienes el control, tú tienes el poder. Ese es mi consejo y esas es mis palabras para ti. No sientas la manipulación del narcisista. En este caso es para hacerte sentir que no tienes poder. Lo que tú tienes que darte cuenta es que tú tienes todo el poder. Las leyes te benefician, en este caso en un divorcio, y si tienes hijos te van a beneficiar a ti. Y esto prácticamente se va a tratar de tú cuánto vas a pelear por lo que es tuyo y por lo que quieres y por lo que te toca. Tú tienes el as bajo la manga, tú tienes las riendas. No le creas a él. Es una ilusión, lo que él te está diciendo es mentira absoluta. Él ya no tiene poder sobre ti. Si ya estás en el divorcio, es porque ya te diste cuenta que no tiene poder sobre ti, que si puedes escapar, y él está desesperadamente haciendo todo lo posible para que vuelvas a caer en la fantasía de que no eres nada sin él. O mejor dicho, que eres nada sin él. No le creas, tú tienes todo el poder. Él tiene miedo, está asustado, por eso está tan desesperado, con tanta necesidad de demostrarte que no tienes poder, porque tiene miedo, está desesperado, no le creas. Eso es abrir los ojos. Te engañó, me engañaste, no soy débil, no soy víctima, sí puedo vivir sin ti, no te necesito, no eres nadie, eres más que un manipulador, abusador. No te amo, me engañaste, ese es el engaño, es el despertar, el abrir los ojos. No te amo, no te necesito, no te tengo miedo, puedo vivir sin ti, no me haces falta. Y ahí es cuando el narcisista, el manipulador, el abusador va a sentir su miedo más grande. El volver a sentirse humillado, triste, sin poder cambiar la situación, sin poder hacer nada, otra vez como se sentía en la infancia. Y es cuando se vuelven dóciles y humildes. Esa es la psicología del abusador. Soberbios cuando tienen el control, humildes cuando lo perdieron. Por eso no podemos caer, porque ya los entendemos, porque ya sabemos con quién estamos tratando, ya sabemos las técnicas, los trucos, ya no caemos en esas vulgaridades. Acabo de entrar en contacto cero y me está doliendo mucho ya que me hizo sentir culpable por decir no. Bueno, pues acepta tu culpa. Acéptense. Es que eres una mala mujer porque me dijiste no. Bueno, pues entonces soy mala. Soy mala mujer. Está bien, lo acepto. Soy mala y a partir de hoy digo que no. ¿Qué más tienes para manipularme el día de hoy? Lo que quieras, la manipulación que quieras, la proceso
le quito el poder emocional y te lo regreso como la basura que es. Es que destruiste a la familia. ¿Cuál familia? Si tú nos maltratas a todos, eso no es familia. Donde hay maltratadores, eso no es familia. ¿Cuál familia estoy destruyendo? ¿Cuál? Dime dónde está, porque no la conozco. Este caos, drama, violencia que sucede en esta casa, esto no es una familia. ¿De qué me estás hablando? Es que por tu culpa te fui infiel. Oh, ahora yo tengo poder psicológico sobre lo que tú haces con tus partes. No caigamos en las tonterías, en los sinsentidos. Obviamente caemos cuando le metemos la emoción y cuando le quitamos intelecto y le metemos pura emoción. Ay, es que me dijo que soy mal, es que me dijo que yo, es que, pues sí, para eso es la manipulación, para generarte emociones y no hablarte el intelecto, pero cuando le metes intelecto, te vas a dar cuenta lo ridículo, sin sentido y tonto. Hola, hoy soy mala, mala madre, mala mujer, me dice que soy como su madre y su madre no lo quiere, hasta lo echó hace poco. Me dice, destruiste todo por tu culpa, ninguno de mis hijos le habla. Bueno, pues entonces eres mala madre, eres mala mujer, listo, ¿qué más? Soy mala madre, soy mala mujer, ok, establecido, enterada, ¿qué más? ¿Algo más que agregar? Lo único que él quiere es decirte esas cosas para que tú intentes demostrarle, no, me voy a dejar humillar y maltratar para que veas que soy buena. Es lo único que quiere. Un día yo le escribí que esperaba estuviera bien, lo había sentido de forma genuina. Me respondió esto. Yo cambiaría lo había sentido de forma genuina por lo había sentido de forma ingenua. Escribirle a tu ex que te maltrató, espero que estés bien, no es genuino, es ingenuo. ¿Ok? Entonces, muerto de hambre, pelón, fracasado, infiel, narcisista y no sé qué más cosas, pero esperas que esté bien. Siempre me he encontrado intrigado por tu congruencia. Todo, pues es que ahí sí te la mató, ¿no? Siempre me he encontrado intrigado por tu congruencia. ¿Por qué? Porque genuinamente estás siendo incongruente. Si tú lo dejas y luego le escribes, espero que estés bien, estás siendo incongruente. Seamos congruentes. Si lo dejas, lo dejaste. Está bien que le desees el bien y quieres que está bien y que el Dios lo bendiga. Está bien, pero aquí y aquí, no en tu celular, no por llamada, no por mensaje. Hay que ser congruentes para no exponernos a que nos reviren con ese tipo de mensajes. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Sigamos avanzando, sigamos creciendo y nos vemos aquí el próximo fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego.